Día 54 de este diario de confinamiento, relax, hamaca, playa, verano. Eso es lo que tenemos en el aire, ¿no? En este tiempo de que no sabemos lo que va a pasar. Pero es verdad que el concepto de vacaciones es este cambio que todos esperamos durante todo el año y tenemos como un ideal de descanso, ¿no? De desconexión. Pero yo creo que hay mucha gente que también lo está buscando en el plano de la fe. O por lo menos piensa que Dios viene como a eso, a darnos el sofá espiritual, la hamaca espiritual, el relax, donde ya no tengamos, pues en el fondo, no tengamos ni que combatir, ni que luchar, ni que preocuparnos, ni que... Y yo creo que Jesús ha venido a otra cosa. Y por lo menos el Evangelio de hoy nos lo va a recordar. Así que vamos a escuchar, porque hoy realmente nos vamos a plantear un punto muy, muy importante de nuestra fe. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Pues hay una identificación total entre el cristiano y Cristo. El que dice, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Digo todas estas cosas porque vamos a ver que nuestra fe, en ese sentido, no tiene nada que ver con todos los sistemas religiosos. Me vais a perdonar que hoy a lo mejor haga un pequeño resumen de antropología teológica, o por lo menos, o de la fenomenología de la religión, en el sentido de que el fenómeno religioso, todos los seres humanos somos religiosos. Hay una trascendencia, ¿vale? Hay una dimensión espiritual, trascendente, y es que el ser humano, desde que existe en el mundo, y ahora, por ejemplo, lo que hemos hablado en muchos vídeos, ¿no? Que estamos volviendo a esta situación de precariedad en la que no controlamos las cosas y que estamos, pues eso, como descolocados, ¿no? No estamos acostumbrados a esta situación que es puramente humana. Nos habíamos metido en un endiosamiento donde pensábamos que podíamos con todo, pero ahora estamos en lo humano, en el que controlamos muy pocas cosas. Bueno, pues el ser humano siempre ha tenido ese deseo de buscar a esta divinidad, ¿no? Alguien tiene que manejar los hilos, a ver cómo hago para buscarlo y ponérmelo a mi favor, pero en el fondo, es como decíamos el otro día, ¿os acordáis que hablábamos de la vaca lechera? ¿No? Escoger al Dios vaca lechera, a ver dónde está, a ver cómo lo ordeño para que me dé la leche, mi vasito de leche. Pero el centro en todo este sistema religioso soy yo, obviamente, mis deseos, mis necesidades, y Dios es, pues eso, la vaca a la que yo tengo que ordeñar para saciarme yo. Y, obviamente, pues ese Dios que me quite el sufrimiento, que me arregle los problemas, que me garantice la seguridad, y en el fondo, pues claro, es querer convertir a ese ser trascendente en el solucionador de los problemas absolutamente terrenales. Vale, todos los sistemas religiosos tienen una forma de relacionarme o de religarme con esta divinidad, ¿no? Y a cambio de que Él me dé lo que yo quiero, pues yo le daré pues ritos, le daré sacrificios, ofrendas, etcétera, ¿vale? Eso era pues la base de todas las religiones. Cuando el Imperio Romano, el cristianismo irrumpe en el Imperio Romano, de hecho, los cristianos eran llamados ateos, porque llamaba la atención que no participaban de todos esos sacrificios a los dioses romanos que eran una herencia en el fondo de la mitología y de los dioses griegos. Los cristianos no van a ofrecer sacrificios. De hecho, si leéis las actas de los mártires, a ellos se les pide que apostaten de su fe y que ofrezcan sacrificios a los ídolos. O sea, los cristianos, cuando eran perseguidos, no eran perseguidos por un mundo ateo, ¿no? Que va, era por un mundo supremamente religioso, y que obviamente estos cristianos que no frecuentan esos templos, que no hacen esos sacrificios, están indicando que hay algo diferente, y de hecho se llamaba así, ¿no? Muerte a los ateos, decían, ¿no? Muerte a los ateos para matar a los cristianos. Imagínate, los cristianos éramos ateos para este mundo pagano, que precisamente la palabra pagano no quiere decir ateo, sino precisamente es eso, especialmente religioso, pero es una religiosidad de peco, rezo y empato. O sea,
yo sé que hago mis cositas, pero bueno, rezo, le ofrezco a Dios cositas, lo que creo que Él quiere, y ya con eso como que me dio nivelo, estará contento conmigo y me salgo con la mía, ¿no? Pero luego, como digo yo, de pecho para adentro, si que no me toque, ¿no? Una religiosidad de barniz. Y obviamente la finalidad siempre, quitar el sufrimiento, arreglar la situación. Y obviamente, pues claro, ya en el Antiguo Testamento, con el libro de Job, esto empieza a entrar en crisis. Porque ¿cómo es posible que el justo, que sigue a Dios, sea probado o tenga sufrimientos o las cosas le vayan mal? Digo todo este preámbulo, que me he comido ya la mitad del tiempo, ¿por qué? Porque es que hay gente que quiere que Cristo, que ha muerto en la cruz, que ha entrado en la cruz, que ha entrado en la muerte para resucitarla, todavía le estamos pidiendo, no, muerte no, cruz no. Tú me tienes que quitar la cruz, me tienes que quitar el sufrimiento, ¿no? Y obviamente, pues claro, yo quiero ser un cristiano sin cruz. ¿Eso cómo se come? ¿No? ¿Eso cómo se come? Eso es como si yo quiero ser nadador de piscina, pero no quiero mojarme en la piscina, ¿no? Yo quiero ser torero, pero que no me pongan el toro. Yo, no sé, quiero ser futbolista, pero quiero coger el balón con las manos. Estamos haciendo cosas incongruentes, ¿no? Yo soy vegetariano, pero como carne. ¿Esto cómo se come? Pues hay gente, aunque suene paradójico, que quiere ser cristiano sin cruz. Y le está diciendo a Cristo, como los fariseos, ¿no? Por eso hoy me he puesto aquí al pie de la cruz, porque me interesa que quede bien de fondo que esta imagen, que es la imagen de los cristianos, es la imagen de que si a él le ha pasado esto, dice, el discípulo no es más que el maestro, y el siervo no es más que el amo. Si Cristo ha entrado en la cruz, ¿tú crees que tú y yo no vamos a tener cruz? Obviamente la tenemos, la tiene todo el mundo. Ahora, podemos decirle a Cristo, como le decía el ladrón, el malo, ¿no? Que le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate tú y bájame a mí. Leeros todos esos pasajes del momento de la crucifixión y os vais a encontrar reflejados, porque esos cristianos que quieren vivir sin cruz, ¿sabes quiénes son? Nosotros. Nosotros, porque en el fondo tú dices, hombre, yo, sí, por una sencilla razón, en cuanto aparece la cruz, pataleamos y nos rebelamos, y ¿por qué a mí? ¿No? Y el Señor nos podría responder desde la cruz, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Sí, os lo he dicho, ¿no? Y el Señor lo dice en muchísimos pasajes, os perseguirán, os matarán, os dirán contra vosotros, ¿no? Dichosos vosotros cuando todo el mundo hable mal de vosotros y os persigan. O sea, los días que se lee ese Evangelio, en misa yo me acuerdo que muchas veces termino de leer el Evangelio y todo el mundo se sienta y yo le decía de broma a la gente, digo, ¿por qué os sentáis? ¿Por qué nos vais? Oye, es que esto el Señor lo ha dicho en serio. Que el Señor ha dicho, os perseguirán, os echarán de las sinagogas, todo el mundo os odiará por mi causa. O sea, el Señor no nos ha prometido otra cosa. Por eso muchas veces hay mucha gente que pregunta y dice, pero qué manía, ¿por qué atacan siempre a la Iglesia? ¿Por qué atacan a los cristianos? Es que el Señor no nos prometió otra herencia. En ese sentido no nos prometió una herencia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque precisamente en esa persecución, o en esa crucifixión, es donde Cristo, en el Evangelio de Juan, que estamos siguiéndolo, realmente, fijaros que cuando muere, el romano que lo ve morir dice, realmente este era hijo de Dios. Porque realmente el sistema religioso, donde yo le pido a la divinidad que me quite la cruz y el sufrimiento, eso ya existe. Ya existía, y ahí es donde muchas veces, si los cristianos nos encajamos en una religión más, te digo que somos absolutamente inofensivos. No hay ningún problema, somos una religión más. Pero en el momento en que el cristianismo se sale del esquema religioso, como pasó hace 2000 años, y hoy también, porque este mundo, en el fondo, que se considera ateo o laicista, en el fondo, una religión, en el sentido de decir, bueno, pues yo hago mis cositas, adiós y esto y tal así, como no implica un cambio de vida, pues el sistema religioso no es tanto el problema. El problema es cuando el encuentro con Cristo te cambia la vida. Y entonces empiezas a vivir de una forma diferente, porque los cristianos tibios, light, sosos, descafeinados, de que en el fondo, pues lo único que nos diferencia del que no cree es que echamos media horita en misa, y ya está, pero que en el fondo seguimos pensando que salud, dinero y amor es la verdad y que obviamente el sufrimiento hay que quitarlo y que la cruz Dios me la quite, ¿no? Entonces, pues bueno, tú eres religioso, tú vas a tu templo y haces tus cosas. Pues yo, para huir del sufrimiento, pues mira, yo qué sé, hago otra cosa. No quiero poner ningún ejemplo para no herir susceptibilidades. Pero no sé si me estoy haciendo entender. Este cristianismo
a nivel de religión clásica, es muy cómodo. Es muy cómodo para nosotros y para el mundo en el que vivimos. Porque, bueno, con un poquito de tolerancia no pasa nada, ¿no? Pero es que resulta que este cristianismo al que el Señor nos llama y nos dice, o sea, realmente estamos llamados a entrar en la cruz y dar testimonio de que Cristo ha resucitado significa no resistirse al mal, poner la otra mejilla, amar al enemigo, y entonces ahí es donde, ¡uf! ¿Y eso cómo se mostrará? Pues el Señor nos ha prometido que no nos va, si a Él lo han crucificado, ¿cómo podemos pretender nosotros que Dios nos ponga la hamaca en la playa, ¿no? Por eso, ya como para ir concluyendo, muchas veces cuando decimos ¿por qué?, el Señor nos tendría que dar un zasca, como se dice en toda la boca, y decir ¿y por qué no? Si yo he entrado en la cruz para manifestar al mundo que se puede entrar en la cruz conmigo y resucitar, porque confiando en el Padre la muerte se convierte en resurrección, a eso estamos llamados también nosotros. Lo que pasa es que, claro, nosotros quisiéramos saltarnos el paso de la cruz y pasar a la resurrección. Mira, oye, yo el primero, ¿vale? O sea, todos queremos eso, un domingo de gloria sin Viernes Santo. Pero a veces el Señor nos llama a nosotros a mostrar su gloria también a través de la cruz. Todo el mundo sufre, estamos ahora en la misma pandemia. Todos tenemos la misma incertidumbre del futuro, pero sí es verdad que los cristianos estamos llamados a coger en la cruz, pues con Cristo. No hay Cristo sin cruz, pero tampoco hay cruz sin Cristo, ¿no? Pues os digo esto para que cuando suceda creáis que yo soy, ¿no? O sea, dice el Señor, a mí me han traicionado, me vais a negar vosotros. Y estamos llamados a ser otro Cristo. Sé que esto que estoy diciendo, alguno, no quiero que lo interpretéis como una exaltación del sufrimiento. Nosotros no buscamos el sufrimiento. Pero sí es verdad que la cruz que llega, la podemos abrazar con Cristo y con Él manifestar al mundo que Él está resucitado. Lo dirá San Pablo, ¿no? Llevando en nosotros el morir de Jesús para que se manifieste que Él está resucitado. Y eso es lo que necesitamos mostrar. Esta naturaleza de resucitados ya rompe con todos los esquemas religiosos. Y los primeros cristianos, citábamos a los mártires, ¿no? Manifestaron a un imperio romano muriendo y dando la vida por ellos, manifestando que Cristo ha resucitado. Y fíjate que había muchísima persecución, pero también había muchísimas conversiones, porque o estos o están locos o tienen un secreto. Y ahí es donde eso, nosotros como Iglesia y como cristianos medio descafeinados, cómodos, los cristianos de hamaca, es verdad que, bueno, no cuestionamos a nadie, ni somos interrogante para nadie, somos, pues eso, una religión más. Pues este Evangelio nos llama a despertar, porque ciertamente este tiempo de confinamiento ha hecho que mucha gente se cuestione el tema de Dios. Y tenemos un tiempo que se nos acerca, pues de anuncio, de evangelización, porque todos estamos con las carnes abiertas. Y si realmente Cristo ha resucitado y tiene respuesta a la muerte, ostras, pues esto es muy gordo. Esto es muy gordo, esto ya no es ordeñar a Dios para yo pedirle pues, un puesto de trabajo para mí o aprobar el examen no sé, el que tenga. Es otra cosa. Pues bueno, si alguno de vosotros está buscando la hamaca, pues que se la compre en el supermercado, porque Dios no nos la va a poner. Y precisamente este es el sitio donde Cristo ha descansado, en la voluntad del Padre, que Él, que nos ha llamado y que nos envía, pues que nos conceda su Espíritu para poder vivirlo, sobre todo porque el mundo necesita ver que Él está resucitado. Hasta mañana, quédate con Dios en casa o si sales, ten cuidadito. Venga, adiós.